Básicamente un movimiento estudiantil muy fuerte que empezó en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, la más vieja de la Argentina. Incluso empieza la universidad previo a lo que sea Argentina, ¿no? El territorio tal como lo conocemos hoy. Y arranca un movimiento fuerte estudiantil en marzo, febrero del 18, que se va sucediendo con distintos reclamos y que tiene su punto álgido más fuerte el 15 de junio, cuando toman el rectorado, ¿no? Es el momento más importante. Pero como tal, es un movimiento que se extiende mucho más allá de Córdoba, llega primero a todo el país y después va también a Latinoamérica. En algunos países con mucha incidencia, por ejemplo México, en otros países con sobre todo movimientos sociales que se formaron al calor de la reforma. También acá empieza como un movimiento estudiantil, se extiende hacia los docentes y después también a los círculos intelectuales, lo cual no fue menor porque marca de alguna forma el timing político que después tendrá el movimiento estudiantil en la política argentina en general. La foto esa es, ahí ven dos, están colgadas una arriba de la otra. La primera, la que está de fondo, es la de la toma del rectorado en Córdoba. Es la foto más conocida de la reforma. Si ustedes ven imágenes, seguramente vean esa como la más extendida. Es específicamente cuando interrumpen la elección del rector de la universidad y ponen simbólicamente sobre el pupitre del rectorado una declaración de huelga, que ahí decía originalmente una huelga indeterminada, terminó siendo una huelga de 48 horas, ahí está la nota el otro día en la Gaceta, una declaración de huelga que la firman sobre el pupitre del rector unos 1000 estudiantes. Recuerden que Córdoba en ese momento tenía más o menos 1400, 1500 alumnos. Un sistema todavía bastante chico, con universidades aranceladas, muy masculino, o sea, mayormente en el sistema universitario era masculino, en Córdoba eran todos hombres, no había ninguna mujer. Eh, Así que no es un sistema como el que conocemos hoy, también para poner un poco de puntos de referencia. El documento 3 es lo que se llamó el manifiesto liminar, es el más conocido de todos, es el que se firma al momento en realidad se firma unos días después, no 6 días después, condensando lo que fue ya la lucha de los movimientos estudiantiles. Es un documento muy duro, yo se los recomiendo que lo lean, habla de una ruptura muy fuerte con las autoridades, habla de las pocas instancias de negociación que debía haber, porque el documento tiene párrafos realmente muy duros. Yo separé uno para leerles, que dice así, dice: no podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa ni al juego de los intereses egoístas, ¿no? Es un documento que no deja mucho margen de negociación, con lo cual también da la pauta de que la situación con los alumnos o los estudiantes de la Universidad de Córdoba no era una situación negociable entre las autoridades del momento y los movimientos estudiantiles, sino que había sido de ruptura total. Por eso también la toma, la interrupción de las elecciones y demás. ¿Qué fue o cuáles fueron las principales conquistas que se consiguieron durante el 18 y que después se hicieron extensivas a todo el sistema? La de la autonomía universitaria, el cogobierno con el sector estudiantil. Esta es la más importante, me parece, en cuanto a lo que se discute en ese momento, ¿no? Que los estudiantes tengan participación sobre la gobernanza de una institución pública como la universidad, del sistema público. Las universidades privadas todavía no existían, las privadas van a florecer en la década del 60, cuando se habilitan por ley. Coincide el cincuentenario de la habilitación de las privadas con el centenario de las públicas. Aparte, libertad de cátedra, otro punto también importante, no tanto libertad de cátedra, sino sobre todo concurso docente. De nuevo, por lo mismo, el reclamo principal era que estaban manejadas las universidades, y sobre todo Córdoba, por un núcleo muy chiquitito, y que entre ellos se repartían quién manejaba la universidad, quién la gobernaba y quién daba la clase también, ¿no? Era un grupo bastante elitista. Extensión de las actividades universitarias y desarrollo de áreas de investigación. Prefijando ahí lo que es las tres acciones básicas, las tres funciones básicas de hoy de una universidad clásica, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión. De ahí empieza a marcarse como el camino que hoy reconocemos todos como básico de una universidad. Es un modelo universitario que después se extiende y se va también
pasando más allá de Argentina. Primero toma a todas las universidades de Argentina, hasta el momento eran pocas, eran solo 5, y después se va a distintos países. En México termina con un cambio de legislación, en Venezuela con movilizaciones muy fuertes, en Perú también, Chile, en Uruguay. Bueno, hasta acá lo más conocido, o lo que ya sabemos sobre la reforma, en líneas generales, lo que está circulando. Quiero decir, como para decirlo de alguna manera, el piso Wikipedia de lo que ya sabemos de la reforma. Ahora pasemos a un poco más, un tipo de diagnóstico un poquito más, más profundo. ¿Cómo empezó? También para pensar un poco la cuestión política. ¿Cómo empezó? Empezó centralmente por una razón, que fue que en la Facultad de Medicina de Córdoba suspenden, interrumpen lo que en el momento era el internado, las prácticas que se hacían en el Hospital de Clínicas. La universidad decide suspenderlo por 2 razones. Primero, acusa cuestiones morales, básicamente que quienes hacían el internado tenían vínculos con, sobre todo, las enfermeras o el servicio de enfermería. Pero aparte de eso, también hay cuestiones económicas y podría decirse lo que hoy llamaríamos en términos políticos un ajuste propio de la universidad de cerrar el sistema de internado que tenían adentro del Hospital de Clínicas, que había todo un barrio. La primera foto que ven a la izquierda arriba es justamente los estudiantes en el barrio que se llamaba el barrio Clínicas de Córdoba. Cuando interrumpen eso, los estudiantes de la Facultad de Medicina hacen una primera proclama, un primer documento, se lo llevan a la facultad no les da mucha bola, entonces empiezan a construir una bola más grande, un tipo de reclamo más contenedor, y lo llevan ya a toda la Universidad de Córdoba. Se crea el primer comité pro reforma, que es la foto que ven abajo, es ya del momento álgido de cuando ingresan al rectorado, es un poquito más adelante. Les estoy hablando ahora de más o menos marzo, abril del 18. Pero ahí es cuando crean el Comité Pro Reforma y empiezan a mandarle notas al rectorado. El rectorado no responde, no es que las niega, ni siquiera las responde. Crece el movimiento, empieza a tener contactos con Buenos Aires. En la UBA ya había un movimiento un poco más fuerte de estudiantes, o por lo menos ya había algunos pisos conseguidos de democratización de la institución que en Córdoba todavía no. Entonces, al librarse los contactos con Buenos Aires, el Comité Pro Reforma ya tiene un cuerpo político distinto, hasta que después da el paso final y interrumpe las elecciones, se mete adentro, se mete dentro del Consejo Superior, echa a las autoridades, toma el rectorado y el gobierno de Irigoyen manda a reprimir con el ejército. Reprime, saca a los estudiantes y hacen de vuelta un intento de elecciones que otra vez se frustran hasta que finalmente el primer intento que hacen es reformar los estatutos para copiar al que era la UBA. La UBA tenía una presencia más o menos fuerte de los docentes, no tanto como La Plata. Lo frustran nuevamente los estudiantes. Entonces, después de ahí, hacen un acuerdo para que los estudiantes tengan participación en el gobierno de la universidad. Las universidades, principalmente Córdoba, estaban gobernadas por círculos muy cerrados, que era lo que les decía recién. En realidad era un clima de época, ¿no? Era el final de un clima de época, ¿no? De la generación del 80 y demás, peleando con las masivas inmigraciones que querían coparles lugares. Ahí hay una frase muy, muy interesante de Miguel Cané. Para quien no lo tenga muy presente, Miguel Cané, una de las plumas más ávidas que tuvo la generación del 80, autor de la Ley de Residencia. Y él decía, era una de las familias que integraba los círculos más cerrados porteños de gobierno del país, ¿no? De la generación del 80. Y él escribió en un momento, cerremos el círculo y velemos sobre él, ¿no? Esta idea de cerrar entre nosotros quiénes somos las familias que van a manejar el país y velemos sobre ese círculo para que no lo invadan todas estas hordas masivas que tenían de inmigraciones, algunas muy afectadas a la cuestión más productiva y otras que ya empezaban a discutir otro tipo de participación, también porque está cambiando la forma económica global, ¿no? Recuerden que estamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, lo cual no es un dato menor porque cambia también las hegemonías internas de cómo se conducía económicamente el país. Esto es la UBA, en Buenos Aires. En la UBA hubo un impacto no tan fuerte. Para que tengan una idea, quienes hicieron la reforma de la UBA después de la reforma del 18 fueron las mismas autoridades que estaban gobernando de 1906, con lo cual da la pauta de que efectivamente ellos tenían ya cierto timing político de por dónde venía la cosa y hicieron un cambio de estatuto que les permitió permanecer ahí adentro sin que los estudiantes le coparan, como pasó en Córdoba, la administración o el gobierno de la universidad. De todas formas, hubo una toma, esta que están viendo ahí, es en la Facultad de Derecho, es al año después, en el 19,
que toman los estudiantes por muy poquito tiempo la universidad, ya no funciona más ahí. Hoy ahí está, eso es en la calle Moreno, hoy está el Museo Etnográfico, es un museo muy lindo que administra la Facultad de Filosofía y Letras. Así que si algún día andan por Buenos Aires, se los recontra recomiendo, porque también el edificio es un edificio histórico muy interesante. Pero más allá de que en la UBA no tiene un impacto muy fuerte, sí es cierto que cambia la forma de pensar la universidad de ahí en adelante. Después de eso se nacionalizan algunas universidades que eran provinciales y se crean algunas otras nuevas, por ejemplo la de Cuyo, en el 39, y todas esas nuevas que vienen, la oleada de universidades, que van por goteos en realidad, no es una oleada muy fuerte, ya se crean con la lógica de la reforma universitaria del 18. Sin que haya cambiado la legislación, ahora si tenemos tiempo lo llegamos a ver, todavía seguíamos con la ley Avellaneda, la legislación no cambia, cambia la forma de gobierno de la universidad, pero seguimos amparados bajo la ley de Avellaneda, que recién la va a cambiar Perón en el 47, con una ley que generó mucho enojo en los estudiantes, en los referentes intelectuales que habían sido los actores principales de la reforma del 18. En La Plata sí tuvo impacto, en ese momento había 3 universidades fuertes, La Plata, la UBA y Córdoba, y otras 2 provinciales. En La Plata sí tuvo impacto porque el armado que había hecho Joaquín B. González era un armado mucho más centrado en los docentes. Incluso para hacer esto, Joaquín B. González lo que hace es crea la institución bajo una órbita provincial para que no lo agarre la ley de Avellaneda, y después, a partir de eso, ya la nacionaliza diciendo, bueno, ya está creada de esta forma, me rige la ley de comunas, no me tiene por qué tocar la de Avellaneda. Y de esa forma crea una estructura muy centrada en el claustro docente. De hecho, a él lo elige, como presidente de la universidad, lo elige el claustro docente. Y cuando se va, él se va justo en el 18, también con muy buen timing político, se va justo en el 18, se va aplaudido en un acto en el Teatro Argentino, en el viejo Teatro Argentino, el que se quemó, digamos, con un acto muy masivo en La Plata, y se va como la figura universitaria del país, la persona que más había logrado pensar una universidad. Si uno mira La Plata, hasta la ciudad está pensada en función de cómo estructurarse a partir del desarrollo de la universidad. Obviamente la ciudad la antecede, pero lo que quiero decir es que la universidad tiene un cuerpo dentro de la ciudad muy fuerte. Entonces en La Plata sí tiene impacto justamente porque hay que meter a los estudiantes adentro del cogobierno de la universidad, en una universidad muy centrada en docentes. El impacto lo sufre después Rivarola, que es el presidente que lo continúa, con una marcha muy fuerte que le hacen los estudiantes para que se cambien los estatutos, termina renunciando y en el 20 hay un cambio en la Universidad de La Plata. Nunca con el nivel de incidencia tan fuerte como lo hubo en Córdoba. Vamos un poco a construir el contexto político, de cómo se llegó a esto, digamos. Un poco ya estuvimos hablando de lo que fue la generación de 80, la inmigración masiva, eso tuvo una incidencia fuerte porque había otros nombres y otros apellidos que querían ser parte de la historia argentina y tener otro tipo de rol. Lo que ven ahí es una foto de una escuela normal. Después de la ley 1420, la de 1884, una ley muy sarmientina, una ley que universaliza la educación primaria, va hacia un modelo de educación laica, no plenamente, habilita la educación religiosa, pero la saca del horario de lo que es la educación primaria obligatoria. Dice, bueno, en este horario tienen que estar estos contenidos. Si para atrás o para adelante vos querés poner educación religiosa como institución, podés hacerlo. Y universaliza la educación de manera obligatoria para todos los niños, la educación primaria. Eso es en el 84, para cuando llegamos al 18 ya tenía una incidencia fuerte sobre aquellos que habían avanzado sus estudios más allá de la primaria. La primaria universal, la secundaria ya más para una clase media pudiente, y la universidad para sectores mucho más elitistas. En el 18 ya se empieza a romper un poco eso. Siempre hablando de hombres, ¿no? En la universidad, la presencia de las mujeres es muy limitada. Igual que lo que viene después, que la ley Salpeña de 1912, que también tuvo un nivel de impacto muy fuerte, la ley que se dice masiva o de votación obligatoria, masiva y general, masiva para los hombres, ¿no? Las mujeres todavía no votan, lo cual es un dato político también importante, pero también influye sobre lo que es el clima de época del 18. Ahí ven a la izquierda la tapa de Caras y Caretas, con la parte de arriba que dice A Casa del Voto. Una etapa muy linda. Caras y Caretas tiene unas cosas
para comprender la historia siempre son muy atinadas. Hay un político ahí a la casa de los votos, parado hablando en un acto político, con distintos tipos de personajes, gente que tiene una boina, bien con estilo de otro país, con estilo italiano, por decirlo de alguna manera, gente que va con galera, con un saco, gente que está vendiendo café, hay gente que vende chorizos, así que esta idea del choripán y la marcha, esta asociación entre choripán y marcha popular, empieza ya desde allá, digamos, ¿no? Esta construcción del inmigrante que marcha y que va a comer al lugar público, ¿no? La comida en el espacio público, ganando el espacio público, empieza desde ahí. Después eso irá tomando otros prejuicios políticos, pero comienza ahí. Si ven adelante de todo, hay acá dice la Vela Italia, y no sé si ustedes lo llegan a ver, lo tapé justo con el mouse. La Vela Italia, esta idea de que también la casa de los votos ahora era hacia los inmigrantes. Lo que rompe la 1420 es el sistema de fraude que ya tenía instaurado toda la oligarquía argentina y que los permitía ir sucediéndose entre 3 o 4 apellidos en el gobierno y en los gobiernos locales también. A la derecha está Irigoyen, una foto de Irigoyen caminando con su equipo de gestión, que es la imagen del fin del fraude, digamos, por decirlo de alguna manera. No es casual que el 18 haya llegado 2 años después del acceso de lo que fue en ese momento los sectores populares, o un sector que no tenía hasta el momento representatividad dentro de un gobierno, o representatividad dentro de un espacio político. Y como les decía al comienzo, económicamente también hubo una incidencia fuerte porque había empezado a cambiar lo que era la forma de organización de las fuerzas políticas, de las fuerzas productivas del país, digamos. Ya la industrialización era más fuerte, el sector agroexportador comenzaba a industrializarse y a su vez compartir parte de su preponderancia con otros tipos de economías o de actividades productivas. La manifestación de la inmigración en las ciudades, el crecimiento de la vida urbana, los trabajadores, la vida fabril, lo que eso genera, el cambio de los lenguajes, etc., ¿no? Y sumado a eso, como les decía antes, una vida estudiantil que ya empezaba a tener manifestación pública, movimientos, etc. Esta es una foto de Córdoba, para que ustedes tengan una idea. Córdoba en ese momento tenía 1.400, 1.500 estudiantes en un sistema más o menos chico. En Argentina había en ese momento 14.000 alumnos entre todas las universidades. Había 5 universidades, como les dije, Córdoba, La Plata y Buenos Aires, y 2 provinciales, que era la de Santa Fe, que después va a ser la del Litoral, y la de Tucumán. Las 2 todavía con órbitas provincial, después se nacionalizan muy poquito después de la reforma. Para que tengan una noción de cómo creció el sistema, en ese momento había esos 14.000 estudiantes más o menos en total. Después, en 1945, que es cuando la Revolución de Junio empieza a hacer esto de las intervenciones en las universidades nacionales, había contabilizado 40.000 estudiantes, y cuando termina el peronismo en el 55, había 140.000 estudiantes. O sea que creció en esas pocas décadas, creció por 10, digamos, una locura, realmente un crecimiento muy grande, en buena medida impulsado también por la gratuidad, ¿no? En el 49, aparte de la reforma de la Constitución, también sale el decreto que da la gratuidad, que también hace crecer mucho la cantidad de estudiantes en el sistema público. Algunos datos de Córdoba, decime Beatriz cómo vengo con el tiempo, pero... Perfecto. Venís muy bien, Ale. Bueno, bien. Algunos datos muy breves de Córdoba, como para poner un poco también el análisis de dónde estamos parados. Córdoba es la primera universidad que hay en Argentina, es de 1600, 1613, dicen ellos, 1621 el primer documento donde dan la primera clase, pero más o menos por ahí. Una universidad muy dependiente básicamente en ese momento, de la corona española. Se la pasan a los jesuitas la dirigen durante un tiempo. Si ustedes van a Córdoba ven todavía edificios de esa época. Después se lo pasan también a los franciscanos. Finalmente la Iglesia Católica en la corona española termina teniendo la administración hasta el momento de la independencia argentina. Pero una universidad que por un lado forma todo el clero rioplatense, y por otro lado también forma la clase política de la independencia firmada en la Casa de Tucumán. De los 29 congresales hay unos 15, 16, no me acuerdo el número exacto, que había sido estudiante y graduado de la Universidad de Córdoba, o sea que tenía un nivel de incidencia sobre la vida política muy alta. Después pasan los años,
termina provincializándose primero en Córdoba y después nacionalizándose en la década del 60, 1860 y pico. Una universidad muy atada a los sectores católicos más conservadores de Córdoba, y contra eso es contra lo que la reforma va a luchar, digamos. No tanto contra la idea del catolicismo en la universidad, sino la idea de sectores muy limitados que tenían el gobierno de una casa de estudios y que no permitían que entrara nadie. Y esa es la gran disputa que se da, por decirlo de alguna manera. En el caso de Buenos Aires, la situación era un poco más flexible. Buenos Aires, de todas formas, bueno, Buenos Aires es la UBA, es la única que es Universidad de Buenos Aires, no es Universidad Nacional de Buenos Aires, ustedes lo habrán notado, porque se crea en el 21, en 1821, que es cuando Buenos Aires estaba como un estado escindido del país, entonces desde ahí es Universidad de Buenos Aires, jamás le ha cambiado el nombre, aunque se nacionalizó bastante tiempo después, en el 60, y que pasa por su momento más álgido durante el rosismo. Pero bueno, Buenos Aires ya tenía otra estructura. De La Plata ya hablamos, de cómo se había conformado, de la ley de Avellaneda y demás. De la de Tucumán y la del Litoral después se empiezan a pelear por quién es la primera universidad hija de la Reforma, dicen ellas, cuando se nacionalizan, y después la siguiente es la de Cuyo, que se crea en el 39. Muy brevemente también, el marco legal en ese momento que regulaba el sistema universitario era la ley de Avellaneda, una ley que se creó en el 85, la 1597, y que tuvo algunos puntos más o menos progresistas, o sea, generó un entorno para que haya universidades o una expansión de universidades, y que pone también a los docentes en un rol bastante importante dentro de la institución, con un dato no menor, que es que le deja librado al Ejecutivo, al PEM, al Poder Ejecutivo Nacional, la última palabra de quién es el rector, las autoridades de la facultad y los docentes, ¿no? La facultad tenía que elevar una terna al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo decía, efectivamente, convalido que es tal, o convalido, o no lo convalido. Que también va a pasar con el peronismo. Hay una anécdota muy interesante del peronismo, cuando cambia la ley en el 47, que tiene una pelea muy fuerte con los docentes, por un esquema muy parecido al que proponía Avellaneda, y cuando enferma Eva, el doctor que la atiende, que es Tacchini, Alberto Tacchini, era docente de la UBA, y lo habían vetado el propio PEN, lo había censurado, o sea, lo había obligado a irse de la UBA, no autorizando su inscripción como docente de la cátedra, de una cátedra que tenía hace mucho tiempo, amigo de Hussein, Tacchini. Y es quien la termina atendiendo a Eva Perón en los últimos días, y logra que lo restituyan a la UBA él junto a un grupo también de otros docentes. Bueno, esta idea que hoy nos parece algo absolutamente descabellado, hasta no hace mucho tiempo tenía cierto asidero de que el Estado era quien tenía que decidir por sobre la vida de las universidades, y con lo cual podía decidir quién era el docente, cuál era el cuerpo docente que estaba ahí dentro. Eso es un poco el balance general. Va a ir cambiando, después se empieza a discutir también la idea de gratuidad, como dije, la idea del acceso irrestricto, que va a durar esa discusión muchos años, incluso hasta llegar hasta la última ley de educación superior, que es la que tenemos ahora, que es del 95, que es cuando finalmente se instaura del todo esta idea de ingreso irrestricto, más o menos roto por algunas universidades, pero con mucha extensión en todo el sistema, digamos. Creo que salvo la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un examen que elimina, y alguna que otra más que se me pueda escapar, en general el sistema ya aceptó esta idea de el ingreso irrestricto, garantizado con un curso que nosotros le llamamos pre, que es un curso nivelatorio con exámenes, pero no excluyente, digamos. Bueno, hoy el sistema como lo conocemos hoy, democrático, con participación estudiantil, con el ingreso irrestricto y demás, en aquel momento era impensado, y sobre todo, o sea, sobre ese tipo de cuestiones fue sobre las que el movimiento estudiantil del 18 se manifestó, y después será un actor con mucha preponderancia.